¿Cómo están, hermanos? Dios bendiga. Es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo esta mañana. Y damos gracias a Dios porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Su misericordia cómo es? ¿Escasa? ¿Cómo es la misericordia de Dios para con nosotros? Abundante. Dios es bueno con nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre algo que es muy importante en nuestras vidas, porque creo que nosotros a veces descuidamos un poquito el temor a Dios y nos dejamos guiar por nuestra humanidad y pensamos que Dios es como nosotros somos. A veces pensamos así, inconscientemente, no lo hacemos a propósito tampoco. En nuestra humanidad, pues muchas cosas de fe las asumimos o las adaptamos a como nosotros pensamos. Por eso tenemos que venir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos enseñe cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas dentro de nuestra vida. Porque para eso es la palabra de Dios. Es como un manual que encontramos. Ese manual nos va a instruir, nos va a capacitar, nos va a enseñar cuáles son las funciones, como un teléfono. ¿Cuántos compran teléfonos aquí? Ok, ¿qué hace usted cuando abre el teléfono? ¿Qué es lo primero que hace usted cuando va a abrir el teléfono? Cuando usted llega a la cajita del teléfono y lo saca, ¿qué es lo que hace? ¿Y después? ¿Qué hace la caja? ¿La bota o la guarda? Y se pone usted, ¿cómo se usará este teléfono? Es que yo no sé usar este teléfono. Es que este teléfono es tan complicado para mí. No es que el teléfono sea complicado, es que nunca leímos las instrucciones. Entonces, obvio, no lo vamos a entender. No vamos a conocer qué es lo que nos está indicando el fabricante de ese teléfono para poder maniobrarlo bien, para poder utilizarlo como se debe, para darle el rendimiento que nos va a dar el teléfono a nosotros. Igual una computadora, igual una tablet, igual un reloj electrónico, un reloj inteligente ahora. Todo trae un manual siempre para enseñarnos cómo debe ser el uso de ese producto, porque es importante. Ustedes cuando cocinan compran una olla, agarran la caja, la guardan en el ático o la botan y allá se fue el manual. Y después, ¿cómo se usará esto? Es que no le explican a uno cómo se usa esto. Y entonces solamente le saca un poquito de rendimiento a la olla o el producto que usted tenga, no le saca el rendimiento necesario. Nuestra vida en la iglesia es importante porque la Biblia es nuestro manual, la Biblia es nuestro instructivo como creyentes. Yo puedo usar el teléfono para llamar, lo puedo usar para mandar mensajes y hasta ahí, porque no sé más qué hacer. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a estudiar el manual? Usted va a conocer más el producto que tiene en las manos. Usted va a poder sacarle más rendimiento a ese producto, lo va a conocer. Un teléfono ahora es como una computadora pequeñita. Yo recuerdo cuando yo vine a este país, yo dejé mi computadora en Costa Rica y yo vine sin computadora. Entonces yo me amañé al teléfono y empecé a descubrir en el teléfono todo lo que hacía la computadora. Y después compré una computadora que casi ni uso ya porque me gusta más el teléfono, porque todo es más práctico. Yo aquí diseño, yo aquí escribo, yo aquí mido correos, yo aquí hago todo, edito videos, hago un montón de cosas. Pero ¿cómo aprende uno? Utilizándolas. ¿Cómo usted conoce qué es lo que Dios tiene para usted? No espere que alguien venga y le diga una revelación del cielo, hermanos. Si usted no lee la palabra, usted no va a conocer quién es usted en Cristo. No espere que alguien venga y le hable a usted algo que usted no ha entendido aún. Usted tiene que ir a la Biblia, conocer la Biblia. Usted conoce la Biblia, usted conoce qué es lo que Dios quiere para usted. ¿Cuál es el propósito para usted? ¿Cuál es la misión que tiene Dios para usted? ¿Qué es lo que Dios le está ofreciendo a usted para su eternidad? ¿Qué es lo que Dios le está ofreciendo a usted en la salvación? ¿Qué es lo que Dios le está ofreciendo a usted contra su adversario? Para que usted vea quién es usted en Cristo Jesús. Cuando usted nació de nuevo, usted fue desempaquetado. Usted estaba en un paquete. Ese paquete fue abierto y Dios puso al lado suyo una Biblia para que usted la lea. Usted tiene que conocer ahora su nueva identidad en Dios. ¿Cuántos tienen una nueva identidad en Dios? Ok, sabemos cómo era nuestra antigua naturaleza. ¿Cómo era nuestra naturaleza antigua? Era
desagradable para muchos, tal vez no era agradable para nosotros, pero cuando empezamos a conocer la palabra del Señor, empezamos a ver muchas cosas que no conocíamos antes. Porque para eso está el Espíritu Santo. Dios lo deja con un propósito importantísimo, una misión importantísima, hasta el punto de que cuando Él le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me marche, para ustedes es necesario que yo me vaya de esta tierra, porque si yo no subo, el Padre no envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que los va a guiar a ustedes a toda verdad. Entonces, cuando usted empieza a leer la Biblia, usted tal vez diga: yo no entiendo nada. Pero cuando usted le da constancia a esa lectura, cuando usted le da diligencia a esa lectura, cuando usted hace eso importante en su día a día, aunque sea un poquito que lea, aunque sea un ratito, un capítulo, unos versículos, usted los lee, usted va conociendo. Entonces usted le está dando al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga a recordarle a usted la palabra de Dios todos los días en su vida. Vivimos tiempos ahorita difíciles, hermanos, que nos dejamos guiar por lo que escuchamos. Vemos las noticias amarillistas. Antes habían algunos programas amarillistas. Ahora toda la prensa es amarillista. Toda la prensa está en contra de todas las circunstancias que se viven, porque ahora quieren un mundo liberal donde la gente llame a todo lo malo bueno, donde lo que es correcto ya no es correcto, donde lo que es bueno ya no tiene que ser bueno, porque estamos desactualizados. Entonces nos quieren engañar en nuestra mente. Claro, no es un engaño, porque obviamente sabemos que no es correcto, pero como queremos estar al tanto de las circunstancias, vamos a aceptar toda aquella cosa que nos vayan a enseñar, y nos van a empezar a dañar nuestra forma de pensar. Esto es el mundo, pero nosotros como cristianos entendemos algo que el mundo no tiene, que nosotros dependemos de Dios. Dios es nuestra dependencia. Hay veces nos cuesta depender de Dios porque tenemos un conocimiento muy pobre de Dios. Hay veces nos cuesta conocer a Dios porque no lo leemos, no lo conocemos. Entonces vemos que todo viene en contra nuestro, que las circunstancias están en contra nuestro, que el mundo nos quiere devorar porque no entendemos qué está pasando a nuestro alrededor. Pero si usted viene a la palabra de Dios, si usted le hace una constancia todos los días, repita: constancia. Diga: todos los días. Ahora dígale a su hermano: léala todos los días. Cuando la leemos todos los días, hermano, usted va a ir conociendo qué es lo que Dios le quiere hablar a usted. Dios le va a decir a usted cómo Él va a ser con usted, y qué planes tiene con usted, y cuál es el propósito de su vida a través de su palabra. Pero usted no puede caminar una vida cristiana sin conocer a su Dios. Imagínese que su papá usted lo tenga y lo encierre en un cuarto y solamente le pase por debajo de la mesa la comida. Y que usted llore y su papá no le importa. Ay, qué malcriado, estoy dando de comer, malagradecido. Que así fuera Dios con nosotros. Pero Dios no es así con nosotros. Dios no es así con nosotros. Ve a su hermano que está a su lado, dígale: Dios no es así contigo. Porque Dios es diferente, Dios nos ama. Dios murió por la humanidad, por cada uno de nosotros, porque Él sabía que usted y yo necesitábamos acercarnos a Él, pero no teníamos cómo. No había cómo, pero Él nos caminó a su Hijo, y su Hijo nos camina al Padre. Entonces, conociendo estas cosas, que nosotros no dependemos de las circunstancias, que tenemos que aprender a conocer a Dios más en nuestra vida, que tenemos que conocer quién es nuestro Dios, quién es el que nos da a nosotros el crecimiento en nuestra vida diaria, que nosotros no dependemos solamente de lo que vemos a nuestro alrededor ni lo que digan los demás. Nosotros dependemos de lo que la palabra de Dios diga acerca de nosotros, de lo que Dios diga para nosotros. Si Él dice que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida, yo no tengo que ponerme afligido por lo que estén diciendo los demás. Yo voy a confiar en Dios.
Si Dios nos trasladó de una tierra ajena, de nuestra tierra a una tierra ajena, donde no es nuestra tierra, pero Dios nos quiere bendecir aquí, tenemos que confiar en que Dios nos va a bendecir, independientemente de lo que estemos escuchando. No prestemos atención a las palabras huecas, a esas cosas que dice el mundo. Atendamos a lo que Dios nos quiere decir. Seamos sabios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del temor de Dios? El temor de Dios es un tema muy extenso, mencionado más de 300 veces en las Escrituras. Muchas veces habla Dios sobre el temor. Hay dos tipos de temores. Conocemos dos tipos de temores, como el temor que nos turba muchas veces a nosotros en nuestro diario vivir. Ese temor que nos quita a nosotros la paz. Ese temor que no nos deja caminar, ese temor que nos detiene, nos paraliza, no nos permite avanzar porque nos da miedo muchas cosas que en nuestra vida enfrentamos. Ese temor no es un temor sano, esto no es un temor correcto, ese no es un temor que la Escritura nos quiere enseñar. Aunque sí nos habla de ese temor, aunque sí habla que hay dos tipos de temores, pero nosotros vamos a hablar sobre el temor que nos compete, el temor más importante para nosotros, el temor que nos acerca a Dios. ¿Cómo sabemos si el miedo puede ser una emoción tan positiva como negativa? Pues es muy sencillo, las circunstancias te van a enseñar cuándo es una emoción negativa y cuándo es una emoción positiva. Pero no quiere decir que eso sea el temor de Dios. Vamos a hacer un panorama de qué es el temor, que no es el temor de Dios, porque el temor de Dios es diferente, pero sí en nuestra vida existe un temor. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros tenemos el perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? Dios es el perfecto amor. Él habita en nosotros, fue derramado en nuestros corazones. Entonces, ese perfecto amor que habita en nosotros nos va a ayudar a nosotros a entender cuándo tenemos que someternos al amor de Dios, a ese perfecto amor. Esto es especialmente cierto cuando se trata del respeto y admiración que le debemos a Dios. Sin embargo, hay también un tipo de miedo que es contrario. Cuando usted ama a Dios y ese amor está en usted, usted no depende de nada. Usted depende de Dios. ¿Por qué? Porque usted depositó su vida en Dios. Si Dios nos lleva, bendito sea Dios. Si Dios nos deja, bendito sea Dios. No importa las circunstancias, que Dios siempre sea alabado en nuestra vida porque confiamos en Dios. Cuando usted aprende a confiar en Dios, es porque usted está creciendo en sabiduría. Y si está creciendo en sabiduría, es porque el temor de Dios está en usted. Cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando que yo le tengo que tener tanto miedo a Dios que no le voy a acercar, porque es el miedo que le tengo. ¿Cuántos le han tenido fobias a alguna cosa en su vida? Cosas que les ha dado miedo, que no han podido enfrentarlas, que no han podido salir adelante porque los está frenando, porque sienten ustedes que son incapaces de dar ese paso, que si dan ese paso todo se va a derrumbar, que les va a ir mal. Y muchas veces eso nos detiene, nos frena. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, nosotros no depositamos nuestra confianza en nuestras cosas. Vamos a confiar en lo que suceda, porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a esta vida, el problema está cuando usted y yo nos aferramos a esta vida, que determinamos que la voluntad de Dios tiene que ser la voluntad que yo busco, no la que Dios quiere para mí. Cuando yo me aferro a esta vida, que yo no acepto que Dios me tenga que matar, no acepto que yo me tenga que morir, no acepto que yo me tenga que enfermar, no acepto que hay cosas que van a suceder en su vida, aunque usted no las acepte, van a suceder. Sucedieron en los apóstoles, sucedieron en los hijos de Dios. Leemos cuando habla que Timoteo estaba enfermo del estómago y le recomendaba que tomara vino a ciertas horas de las comidas para que le ayudara para el malestar que tenía en el estómago. Leemos sobre el apóstol Pablo que pasaba con un aguijón todo el tiempo y nunca se le quitó, pero no dejó de ser quien es. ¿Quién fue el apóstol Pablo? O sea, vemos cómo la enfermedad no quiere decir una derrota para nosotros. ¿Cuántos han estado enfermos esta semana? ¿Y dejaron de ser hijos de Dios por eso? No. Porque es parte. Somos seres humanos.
Nuestra dependencia no depende si estamos enfermos o no estamos enfermos. Depende de qué creemos, quién es Dios para nosotros. Pero ese crecimiento interno de quién es Dios para nosotros solamente lo puede dar la palabra de Dios. Es la única que te puede enseñar cómo puede ser tu vida en Dios y cómo puede ser tu vida sin Dios. Estos dos tipos de temores que encontramos en las Escrituras nos pueden afectar mucho, y es fundamental conocer la diferencia entre ellos para que desarrollemos el tipo de adecuado y evitemos el que nos perjudica. Nosotros queremos que sea el temor de Dios el que nos afecte, no el temor de no hacer las cosas. Ay, es que me dicen que predique, yo no puedo predicar porque me da mucho miedo. No confiamos en que Dios va a hacer las cosas ahí, porque Dios puede hacer que usted predique, porque no es usted, es lo que Dios va a poner en usted. Ahí usted está confiando en su talento, en su habilidad, en lo que es usted. La última vez que prediqué estábamos hablando que Dios no busca gente con talentos. Dios busca gente con disposición. Si usted no tiene disposición, hermano, ¿qué es disposición? Que está dispuesto, aunque no tenga el conocimiento. Usted está dispuesto porque cree que Dios puede usarlo. Usted se va a esforzar entonces. Usted se va a esforzar a leer la Biblia. Usted va a leer la Biblia. Sabe que yo estoy leyendo la Biblia, Señor, estoy estudiando, estoy aprendiendo, estoy conociendo, estoy yendo a las clases. Yo me estoy capacitando, Señor. Yo tengo la capacidad porque tú eres el que me está dando esa capacidad que yo antes no tenía. Usted va a ver lo que Dios va a hacer en usted, hermano. No se sienta usted turbado por lo que usted ve en su vida. Camine usted buscando el propósito de Dios. Un ejemplo del temor equivocado: en la Biblia encontramos un ejemplo de tipos de miedo nocivo. Cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, 10 de los 12 espías enviados a reconocer la tierra prometida volvieron con respuestas pésimas. Ellos llegaron, esto lo leemos en Números 14 del 1 al 4. Ellos llegaron tan desanimados. No, ¿qué va? ¿Qué vamos a hacer ahí, Moisés? ¿Cómo se te ocurre? Esa gente nos va a devorar. Nosotros ahí no podemos. Son gigantes y nosotros somos chaparritos. Nos van a botar, nos van a golpear, nos van a maltratar. Aquí lo mejor que queda es devolvernos donde estábamos, allá donde teníamos ollita de carne, aunque nos ponían a trabajar mucho, nos daban techo, nos daban comida. Aquí nosotros no podemos. ¿Por qué? Ellos vieron las circunstancias y el temor se apoderó de ellos. Vamos a leerlo. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriésemos. Y porque nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ellos no estaban caminando por fe. No estaban caminando por lo que Dios les había hablado. No estaban caminando por lo que Dios les había enseñado. Porque Dios les había hablado, Dios les había guiado en el desierto con una columna de fuego por las noches para que tuvieran donde ver. Ellos estaban mirando esa columna todas las noches, la miraban donde les iba guiando el camino. Miraban una nube que los guiaba todos los días en el día para que no tuvieran calor. Miraban cómo Dios enviaba codornices para alimentarlos. También miraron cómo el mar se abrió ante sus ojos y ellos pudieron atravesar por ese lugar. Hermanos, ellos tenían cosas que pudieron, tenían cosas que miraron con sus ojos, miraron milagros palpables. Pero usted sabe que muchas veces la fe de los milagros es pequeña y pasajera. Solo te va a ayudar a crecer, a creer, pero tú tienes que alimentarla después. Porque a nosotros se nos olvida qué fue lo que vimos, qué fue lo que Dios hizo en nosotros.
Pero cuando usted empieza a crecer y usted empieza a ver la mano de Dios en su vida, usted empieza a conocer a Dios, de verdad que Dios sí que es fiel, de verdad que Dios me guarda a mí, como dice en su palabra. No he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Usted dice, wow, yo creo que Dios a mí no me va a desamparar aún lo necesario que yo necesite. Dios tal vez no tengas abundancia, tal vez te pueda dar abundancia, pero tal vez no tengas abundancia, pero tienes el pan de cada día. Como dice el Padre nuestro, danos el pan de cada día. Tenemos que comer, tenemos cómo salir adelante, tenemos un trabajo, sea pequeño, sea grande, cómo solventar. Pero el problema es que muchas veces nosotros se nos olvida quién es Dios, como a esta gente se les olvidó quién era su Dios. Ellos estaban mirando el milagro, estaban mirando las señales, y si Dios los llevaba a un lugar que tenían que conquistar, ellos tenían que confiar que Dios les iba a dar ese lugar porque Dios lo había prometido. No se trataba de que ellos iban a hacer las cosas, no, se trataba de que Dios iba a hacer las cosas para que ellos vieran la mano poderosa de Dios. Pero ellos se turbaron tanto que dicen, uy, no, ahí no podemos ir. Nuestros hijos, nuestras mujeres van a perecer, van a ser presas ahí. Estos gigantes nos van a devorar, nos van a comer. Debido al informe negativo, los israelitas estaban listos para darse por vencidos. Pensaban hasta devolverse. Busquemos un capitán ahí, alguien que quiera dirigirnos para que nos podamos ir. Y entonces, hermanos, ¿dónde estaba lo que Dios les había hablado? Si Dios nos ha traído a este lugar, a esta nación, con un propósito, independientemente cuál sea la forma en que usted llegó a este país, independientemente si llegó en avión, si llegó a pie, si llegó en bus, si llegó por coyotes, independientemente de cómo usted haya llegado a este lugar, si Dios lo trajo a usted con un propósito, si usted cree que hay un propósito en su vida de estar en este lugar, hermano, camine en ese propósito. No deje que las circunstancias le cambien la visión de lo que Dios puede darle a usted. No deje que las circunstancias se apoderen de usted y que ese temor lo paralice y lo eche para atrás. Tenemos que caminar creyendo en el Dios que tenemos. Seamos gente sabia. Amén. Recuerden que esta era la misma generación que acababa de presenciar los poderosos milagros de Dios. Ellos vieron todo eso y aún así, como reaccionaron, qué difícil, ¿verdad? Vieron tantas señales, tantos prodigios, y aún así no confiaban en quién era su Dios, porque no prestaban atención. Solamente querían que Dios cumpliera sus necesidades. Cuando creemos que Dios solamente es el que cumple nuestras necesidades, como los hijos muchas veces creen que los papás tienen la responsabilidad de mantenerlos, de criarlos, y aún porque ellos no pudieron nacer, dicen muchas veces. Yo tenía un vecino por mi casa, como 3 casas para allá, de donde mi mamá, hacia la derecha. Ese vecino todo el tiempo le decía a los papás, ustedes tenían ahí 20 años tenía, y decía, yo no voy a trabajar porque yo no pedí venir al mundo, ustedes me trajeron a este mundo, estoy su responsabilidad. Así les decía hasta que consiguió novia. Y ya ahí no había papá y mamá, ahí le tocaba allá porque ya quería casarse. Ahí le tocó aprender a ser responsable. Pero él pensaba de esa manera. Y así piensan muchas personas en la vida cristiana, que Dios tiene la responsabilidad de darnos lo que necesitamos, que yo no tengo que hacer nada, no tengo que poner mi parte. Mi parte es muy pequeña, mi parte es confiar en Dios. Mi parte es creerle a su palabra. Pero ¿cómo le voy a creer una palabra que yo no leo? ¿Cómo yo voy a atender una palabra que yo no leo, no la leo, no la toco, no la veo? Yo necesito conocer el propósito de Dios en mi vida, no por lo que yo estoy predicándole a usted. Yo lo estoy simplemente animando, hermanos, pero el resto tiene que hacerlo usted en su casa. Usted tiene que leer la palabra, usted tiene que comerse la palabra, tiene que buscarle leer la palabra, leer qué es lo que hablaba Jesús, qué quería Jesús para mí, cuál era el propósito de Jesús, los planes de Jesús para su iglesia, cuál es el propósito de Dios para mi vida, el propósito de mi salvación, cuál es, por qué Dios me salvó, por qué Dios me rescató, por qué Dios me limpió. Usted tiene que escudriñar, hermanos, escudriñar, comerse la palabra. ¿Usted ha visto una vaca cuando está comiendo? Ella está, bota, recoge y sigue brumiendo. Así tiene que ser la Biblia en nuestras vidas. Comerla, 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 comerla y no dejar de comerla. Todos los días tenemos que comer esa palabra porque Dios nos quiere acercar a Él, pero yo tengo que conocerlo.
Yo tengo que conocerlo. Porque muchas veces en nuestra vida cristiana somos tan débiles. A cada rato el enemigo nos pasa sacando de la iglesia. A cada rato nos pasa botando porque no tenemos conocimiento. Y la falta de conocimiento nos hace perecer muchas veces. Tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios. Tenemos que conocer qué es lo que piensa Dios para mi vida. Porque es lo que piensa Dios para mi vida, para mi propósito. Dios piensa cosas buenas. Dice que son pensamientos de paz y de bien los que tiene para nosotros. No son pensamientos malos que tiene Dios para cada uno de nosotros. Tampoco Él toma por inocente al culpable. Pero bien lo dice Jeremías 29:11. Dice que los pensamientos de Él son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Pero estamos esperando en Él, confiando en Él. Sabemos que Él tiene un buen plan para nuestra vida, un buen propósito para nuestra vida. Si es propósito de Dios es que nosotros vayamos a evangelizar y que ahí nos persiga, pues ese es el propósito de Dios. Vamos a caminar en el propósito de Dios. Si el propósito de Dios es que tú evangelices donde tú estás, pues vas a caminar en el propósito de Dios donde tú estás. Lo importante es que busquemos el propósito de Dios para nosotros. No caminemos en la iglesia sin propósito, hermanos. Una persona que no tiene propósito, no tiene para dónde irse, no le importa nada. Solamente viene cuando puede. Si tiene tiempo, no tiene tiempo. Pues si tiene tiempo, viene. Si no, no tengo tiempo para la iglesia, hoy no voy a ir. Y eso no debe ser así, hermanos. Tenemos que estar nosotros animados. Sin embargo, cuando su miedo carece de fe, invadió sus corazones. Se olvidaron de las promesas de Dios, se olvidaron del propósito de Dios, porque en ese momento no estaban viendo a Dios matando a toda esa gente, que es lo que querían ver ellos en ese momento. Ellos tenían que pelear, les tocaba hacer su parte. Pero esto no queda ahí. La clase correcta de temor que tiene Josué y Caleb es diferente. Porque ellos sí conocen quién es su Dios. Ellos tienen una mirada diferente hacia Dios. Ellos sabían quién era su Dios y que no importaba las circunstancias que sus ojos estuviesen viendo, que no importaba que aquellos hombres fueran gigantes a la par de ellos, que no importaba que aquellos hombres fueran más que ellos, que no importaba ningún argumento que ellos pensasen, porque Dios tenía un propósito para ellos. Por otro lado, los dos espías tenían el tipo apropiado de temor. Josué y Caleb. Esta es la clase de temor que respeta profundamente a Dios y sus promesas. Ellos sabían que si Dios los había llevado hasta ahí, había un propósito, hermano. Había un plan. Si usted Dios lo trajo hasta aquí es porque tiene un propósito para su vida. Si usted está en este lugar sentado, no está por casualidad. No es simplemente porque no tenía dónde estar. Es porque para su vida hay un plan, hay un propósito. Y Dios quiere que usted conozca ese plan y ese propósito. Dios quiere abrir el panorama de tu mente, en tu espíritu, para que tú conozcas el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos tienen propósito? No los escucho. ¿Cuántos tienen propósito? Amén. Estamos aquí con un propósito. En Números 14:6-9 dice: hablaron a toda la congregación los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Cómo hablaron ellos? Diferente a los otros. Muchas veces decimos: no, pues que esos dos están locos. Porque muchas veces puede ser, los positivos pueden ser dos nada más, pero es que están creyendo en Dios. Ellos no miraban con los ojos espirituales. Ellos miraban con sus ojos carnales lo que estaba pasando a su alrededor, que eso era imposible. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? ¿Cuántas veces miramos con nuestros ojos espirituales y cuántas veces miramos con nuestros ojos carnales? Casi siempre miramos con nuestros ojos carnales. Tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales, como Dios ve las cosas, no como yo veo las cosas. Porque lo que para mí es imposible, para Dios no es imposible. Dice el Señor en su palabra: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Dios nos enseña a nosotros que Él es Dios. Y tenemos que confiar, hermanos, confiar en Dios, aunque nosotros estemos
viendo todo lo contrario, y eso cuesta, hermano, pero es que el desarrollo está a través de la lectura de la palabra de Dios. Usted la está leyendo, usted la está leyendo, usted la está leyendo, usted la está comiendo. Usted dice, qué pereza leer la Biblia. A mí no me gusta leer la Biblia porque es tan aburrida, no la entiendo. Es que, ¿sabe por qué no la entiende? Porque usted la va a leer con una mala intención. ¿Cuándo usted la va a entender? Cuando usted dice, aquí voy a leer el propósito de mi vida. Aquí está el propósito de mi vida. Estas palabras son vida. Voy a leer el propósito de mi vida. Voy a ver qué tiene Dios para mí en esta mañana. Y se hace un pequeño devocional de 10 minutos, 15 minutos, pero lea algo en el día. Y que eso lo pase usted martillando todo el día, ese propósito de Dios. Que usted, digamos, que usted se lleva este pequeño versículo donde Josué y Caleb hablan así, que ellos están positivos, que ellos tienen una fe fuerte. ¿Sabe qué significa Caleb? Caleb quiere decir perro, que se apodera, como un pilbur cuando se pega de una presa. ¿Han tenido algún pilbur? Yo tuve pilbur, hermanos. Lo tuve como por media hora. Fui y lo compré y lo llevaba para mi casa. Yo iba todo contento con el perrito pilbur, pero todos los pequeñitos que son de pelea. Ese que compré estaba entrenado para pelear. Yo iba todo contento para mi casa con el perro. Y todo alegre iba. Y llega un perrito en una casa y saca la cabeza por las rejas del muro. Y brinca ese animal chiquitito, hermano. Brinca ese animal y lo agarra del cuello, lo saca de la casa. Y yo le pegaba y le pegaba, suéltelo, suéltelo, suéltelo. Y no hubo forma que lo soltara. Mira lo que me costó soltar ese perro. Y el perrito llorando, llorando, llorando. Hermano, yo me fui directamente donde el dueño le dije, no, dame el dinero. Este perro es un asesino. Se pegó de esa presa, hermano. Así era Caleb, se pegó de esa visión. No soltaba esa visión. Él decía, si Dios tiene un propósito para nosotros, lo vamos a llevar a cabo. No importa cuántos obstáculos haya en el camino. Dios viene como poderoso gigante abriendo camino. Ahí vamos a poder pasar, vamos a lograrlo. Vamos a ser más que vencedores en Cristo. No importa lo que nos cueste, no importa lo que luchemos. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, hermanos. No es por nuestras palabras, es por lo que Dios dice en su palabra. Y hay veces nosotros caemos en la negatividad. Muchas veces decimos, no, es que vamos a tener que cerrar la iglesia, somos poquitos. Pero muchas veces pensamos de esa manera, hermanos, que yo voy a otro lado donde haya más gente, más bonito. Pero déjenme decirle que todas las iglesias empezaron así. Todas han empezado con 4 personas, 5 personas, 6 personas, 2 personas, 1 persona. Todo tiene un comienzo, hermano. Todo tiene un comienzo. Usted hoy es de una forma, pero dentro de 5 años usted va a ser diferente. ¿Por qué? Porque su crecimiento en Dios va a depender de cuánto usted se aplique en la iglesia. Y no es que queramos tener aquí solamente ratoncitos de iglesia, no es eso. Sino que, pues para poder reunirnos y enseñarles, necesitamos tiempo. No todos los días se puede predicar de lo mismo. O sea, hay otras enseñanzas que ocupan más de tiempo, que pueden interactuar con ustedes, hablar con ustedes, que ustedes tengan sus dudas, que las puedan exponer. No solamente que yo hable y hable y hable como una predicación. Entonces ocupan recibir clases, ocupan instruirse. Y todo eso es necesario dentro de la iglesia. Es importante. ¿Cuántos creen que es importante? Dios es bueno. Dios recompensa la fe viviente de estos 2 jóvenes, mientras a todo el resto de esa generación se le impidió entrar en la tierra prometida. Por su actitud, hermanos, por su actitud. No porque Dios no quisiera que entraran, sino por su actitud. No creían quién era Dios. Muchas veces venimos a la iglesia, vemos los milagros y lloramos, Dios hizo un milagro, qué lindo, qué bueno es Dios. Y después se nos olvida el milagro. Cuando estás en una situación difícil, yo no tengo esperanza aquí, ya Dios, tú no vas a hacer nada conmigo, no has hecho nada. En lugar de esperar, tener paciencia, hermano, Dios va a hacer algo. Dios no te va a dejar ahogar. Y si te está dejando ahogar es para que aprendas a confiar en Él. Porque muchas veces nosotros no confiamos en Dios como se debe. Porque creemos que Dios tiene una obligación, como le dije al principio, como un papá. Porque Él Él me hizo, yo tengo que, pues Él tiene que cumplir todos mis deseos. Él me tiene que enseñar, como hablamos en la prédica pasada. Él nos va a enseñar a nosotros.
a que aprendamos a depender de Él, pero también a ser responsables con lo que estamos nosotros buscando a Dios. Porque si usted manda a su hijo a la escuela, ¿para qué lo manda? Para que aprenda. ¿Y quién es el que va a ser beneficiado? Él, su hijo. Entonces, cuando usted va a aprender en la iglesia, ¿quién va a ser beneficiado? ¿El pastor? Diga, yo. No están creyéndolo. Digan, yo. Vamos a ver, les va a preguntar y ustedes van a decir bien fuerte, ¿quién va a ser el beneficiado? Eso mismo, nosotros vamos a ser los beneficiados. ¿Por qué? Porque los que vamos a aprender somos nosotros. Y lo que vamos a aprender lo vamos a poder impartir a otras personas. Pero si no aprendemos nada, ¿qué vamos a dar, hermanos? Si usted tiene a su hijo todo el tiempo viendo televisión ahí, jugando videojuegos, sin que estudie, sin que haga nada, ¿quién va a ser en la vida? Cuando llega a cierta edad va a querer andar en la calle, aprendiendo malas mañas. Necesitamos que estudiemos, hermano, que nos involucremos, que el temor de Dios de verdad venga a nuestra vida, como estos dos muchachos que tenían temor a Dios. Ellos tenían temor a Dios, un temor reverente. No temor, ay, que Dios me va a consumir si yo peco. No, usted no va a pecar porque usted respeta a Dios, porque usted sabe que Dios hizo algo por usted y usted tiene que respetarlo. No va a pecar porque usted ama a Dios. Y ese respeto es el que usted le tiene a Dios, ese es el temor. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo le temo a Dios, voy a ser una persona sabia que no va a hacer lo que a Dios no le agrada. Como hacen muchas veces los hijos que no son obedientes. Usted les dice, no hagan esto. Yo les contaba la experiencia de mi hermana en un salón de baile la semana pasada fue. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron, ¿verdad? Por desobediente. La desobediencia tiene su justa retribución. No podemos esperar bendiciones si somos desobedientes. Si Dios dice, escudriñar las escrituras, ¿qué tengo que hacer yo? Escudriñarlas, hermano. No se deje guiar por predicadores solamente. No esté escuchando predicador tras predicador, que uno lo confunde. Uno le habla de una cosa, el otro le dice que no, que eso no es así, que esto es diferente. Y usted se le hace un colocho en la cabeza y no sabe ni para qué, para dónde coger. Usted sea sabio como la gente de Berea. Cuando llegó Pablo y llegó Silas a ese lugar, ellos estaban predicando. Esa gente dijo, uy, qué buenos mensajes tienen ustedes, pero vamos a ir a las escrituras para ver si lo que dicen es verdad. Ellos corroboraban lo que escuchaban. Usted y yo tenemos que ser así, hermanos. Antes de escuchar a un predicador, mejor vaya a leer la Biblia y escucha a Jesús. Jesús le predica más lindo. Escuche las cartas paulinas inspiradas por el Espíritu Santo. Escuche al pastor Pedro. Escuche al pastor Santiago. Escuche al pastor Judas. Escuche al pastor Juan, al pastor Marcos, al pastor. Ellos son los que te van a instruir a ti. Son los que me instruyen a mí. Son los que tienen que instruir la iglesia. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Busquemos una sana instrucción. Lea la Biblia. No busque tanto que escuchar. Lea la Biblia. Se ha perdido el deseo de leer la Biblia dentro de la iglesia. La gente ya les dice cualquier cosa dentro de un púlpito y todos se van para casa contentos. El pastor dijo, pero ¿qué decía la Biblia? No es lo que yo le enseño a usted, hermano. Yo le puedo enseñar algo que está mal. Pero si usted lee la Biblia, usted va a decir, uy, que el pastor es pura Biblia, me está hablando. Uy, el pastor sí que está diciendo tonteras ahí. No porque sea el pastor soy santa palabra, no, hermano, yo puedo equivocarme. Por eso es importante que usted escudriñe, que usted tenga ese deseo de escudriñar la Biblia. Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. La generación que no quiso o que tuvo miedo, esa generación no entró, hermanos. Y no fueron 3 o 4, fueron muchos, hermanos. Los que entraron fueron los hijos de ellos. Dios los anduvo en el desierto caminando, dando vueltas hasta que fueran acabándose y fueran creciendo la nueva generación. Y cuando estuvo la nueva generación fue cuando tuvieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Es importante, hermanos, que usted crea lo que Dios dice en su palabra. El respeto a Dios es importante, hermanos, pero los cobardes
e incrédulos, los abominables e homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. El énfasis nuestro es en todo este artículo, es que usted entienda que el propósito de Dios es que usted lo busque, en oración, que lo busque en lectura, que lo busque. En la Biblia hay dos palabras principales para descubrir el miedo, sea esta buena o sea mala. En el Antiguo Testamento la palabra yirat es traducida mayormente como miedo. En el Nuevo Testamento la palabra phobos, la cual se deriva del vocablo español fobia. ¿Saben qué es una fobia? ¿Sí? Cuando alguien le tiene miedo a algo y no puede enfrentarlo. Un temor extremo y arriesgado a algo en particular. El rey David, que tenía un gran don de las palabras, escribió mucho acerca del temor de Dios. En una ocasión, él usó la palabra yirat para describir el miedo normal a ser perseguidos. Dijo: temor y temblor vinieron sobre mí. Salmo 55:5. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Él aquí expone cuando lo andaban persiguiendo, cuando era perseguido por Saúl, lo que él estaba experimentando en ese momento. Y no es que sea malo que usted tenga ese temor, hermanos. No es que sea malo, pero usted tiene que aprender a enfrentarlo. Pero el temor de Dios no se trata de fobia, no se trata de que nosotros tenemos que tenerle miedo a Dios porque entonces no voy a ir al cielo. Si voy a pecar, ay, si yo peco no voy a ir al cielo. Es un temor diferente. Es un temor de respeto a lo que Dios es. Es un temor de respeto a lo que Dios es en su palabra. Es un temor que nos va a acoger a nosotros de una forma diferente. Si usted sabe qué es el temor negativo, pues puede conocer el temor positivo, que es el temor a Dios. Porque no es un temor que te va a frenar, no es un temor que te va a decir: tú no eres capaz, tú no lograrás nunca hacer nada en tu vida. Porque el temor de Dios te va a dar sabiduría, y la sabiduría te va a dar conocimiento, y el conocimiento puesto en práctica de la forma correcta, con temor a Dios, va a ser usted una persona sabia, tanto para su trabajo, para su empresa, para su casa, para su familia. Pero si no tenemos ese temor a Dios, nosotros no podemos caminar bien, hermanos. Por ejemplo, él exclamó en el Salmo 112, versículo 1 al 3: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y mira lo que dice: y sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando habla de sus mandamientos, está hablando de lo que está escrito de Dios. Cuando el hombre le teme a Jehová, se deleita en su palabra, porque su palabra es lo que quiere hacer, lo que quiere realizar en su vida. Hermano, no conozca a Dios como usted lo conocía antes. Bórrese de esa imagen de Dios. Porque antes éramos impíos, no teníamos a Dios. Y teníamos un concepto de Dios diferente. El que nos habían enseñado o el que nosotros habíamos aprendido de otras personas. Igual fue enseñado. Pero era un concepto diferente de lo que es Dios hoy para nosotros. Yo tengo que basar mi vida cristiana en lo que Dios dice hoy en su palabra acerca de Él. Yo tengo que guardarme en Él y sus mandamientos. Yo me voy a deleitar de gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Dice, oiga, a la persona que guarda el mandamiento de Dios, el consejo de Dios, dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Porque es una persona que camina recta delante de Dios, que camina recta porque respeta y ama a Dios. Usted puede decir: yo amo a mi papá, pero no le va a hacer caso porque ese viejo no me entiende. ¿Pasa? ¿Ha escuchado eso usted con sus hijos? Ay, mi tata, que usted está roco ya. No sé si usan esa palabra. Ya usted está viejo. Ahora es diferente, papi. No, no es diferente.
Un hijo es un hijo y un padre es un padre siempre. Que uno tenga más edad, tiene más experiencia. Dios quiere que nosotros lo veamos a Él como nuestro Padre. Y más extremo aún, que nosotros lo respetemos como nuestro Padre. Que si Él nos dice que esto no nos va a hacer bien, nosotros no lo vamos a hacer porque respetamos su palabra. Si usted dice, no, pues que Dios se equivoca, yo no sé, es un ejemplo ahí. Llega una hermanita y conoce a un hermanito que no es cristiano, pero dice, no, es que este es el hombre que Dios tiene para mí porque está bien guapo, está bien chulo. Dice la muchacha, está hermoso. Y Dios me dio un galán, a mí me dio un príncipe, señores, bueno, yo lo voy a convertir. Y llegan y se casan, hermano. Y ese hombre lo primero que hace es no dejarla ir a la iglesia. Le pega, la maltrata, se emborracha. Entonces, si a mí la Biblia me dice que tengo que buscar a una persona que sea creyente, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecerle a la Biblia. Sí. O sea, Dios, eso es respeto a Dios. Eso es temor a Dios. Y nosotros muchas veces no le tememos. Yo nunca le tuve temor a mis padres. Yo nunca los respeté. Yo hice mi vida como me dio la gana. Ahí me decían, no llegue tarde. Llegaba a las 5 de la mañana, entonces. Me decían ahorita, ¿por qué viene a esta hora? Pues te vio que no llegara tarde. Entonces llegué temprano. Y se ponía bravísima conmigo, mi abuelita. Yo vivía mi vida como me daba la gana, porque yo pensaba que así era. Que ya no me entendía porque estaba viejita. Y yo me crié muchos años en mi adolescencia con mi abuelita, no con mi mamá. Mi mamá entró en mi vida después. Pero uno es muy desobediente muchas veces. Y no hace, así pasa con Dios. Nosotros nos pasa con Dios igual. No respetamos lo que Dios dice en su palabra. No lo respetamos porque caminamos en nuestras propias opiniones. Somos tan tercos y testarudos. Y después nos vamos, ay Dios, ¿por qué me va tan mal en la vida, Señor? Pues que nunca hace lo que Dios le dice que haga. Si a usted Dios, usted lee las escrituras, hermano, usted lee las cartas paulinas, ahí le da tantos consejos a la iglesia de cómo tiene que ser un creyente. Usted tiene que regirse por lo que la Biblia dice, hermanos. Vea lo que dice la Biblia para usted y usted va a ser un hombre sabio y una mujer sabia, temeroso de Dios. Pero tenemos que leer las escrituras, hermanos, porque eso es un regalo que nos da Dios a nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida limpia y santa. Yo quiero que ustedes tengan temor a Dios, hermanos. De verdad, temor a Dios, que ustedes respeten a Dios por lo que Él es, no por lo que Él puede hacerles. Y muchas veces mis hermanas le tenían miedo a mi abuelita, no por lo que ella les decía, sino por lo que les podía hacer. Mis hermanas estaban con el novio y ella escuchaba un ruido y mi abuelita desde el cuarto, pues yo estaba con ella ahí en el cuarto viendo tele. Los estoy escuchando porque se movió la silla. ¿Por qué no hablan? Y un día se vino callada, miró por la cortina, me dice, este hijo de madre me la va a pagar. Agarró la escoba, hermanos, y él le iba a dar un beso a mi hermana. ¿Y qué están haciendo? Y lo agarró a escobazos, hermano, de una forma terrible. Lo sacó de la casa con la escoba. Mi abuelita no, ella se sentaba, mi hermana allá y el novio allá, y si se corrían esos sillones era un problema. Así era mi abuelita de estricta, hermanos, con mis hermanas. Pero ¿qué pasó? Que con nosotros era más suave, porque éramos los hombres. Entonces, bueno, así pasa muchas veces. Pero les cuento que era muy dura con mis hermanas, pero eso les ayudó a mis hermanas, porque mis hermanas ahora son unas mujeres valientes, trabajadoras. Y yo sé que mi abuelita, pues en su ignorancia, era su manera de ver las cosas, de criarlas, pero era para cuidar a mis hermanas. Pero así Dios a nosotros muchas veces nos cuida en su palabra, nos dice lo que no tenemos que hacer y no nos importa. Nos resbala lo que Dios diga en su palabra.
lo ignoramos, no lo tomamos en cuenta. Tenemos que aprender a tomar a Dios en cuenta en toda nuestra vida. En todo, hermanos, aunque no nos guste hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacerla. Jesús expuso un caso de dos hermanos y un padre que trabajaban en el campo, y le dijo a uno: necesito que me ayudes en el campo. Claro, sí, yo voy a ayudarte. Y se fue y no llegó nunca al campo. Pero al otro le dijo, al primero le dijo: necesito que me ayudes en el campo. No, yo no te voy a ayudar en el campo. Pero pues reaccionó y pensó diferente y dice: no, voy a ayudar a mi papá, pobrecito. Y se fue. Entonces muchas veces decimos: yo voy a ser obediente, pero no lo somos. Y aquel que dice: no voy a obedecer, recapacita y se corrige. Tenemos que corregirnos, hermanos, buscar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es para nuestro beneficio. Si nosotros respetamos a Dios y tenemos temor a Dios, un temor santo, un temor que nos va a limpiar, que nos va a corregir, que nos va a encaminar, ese es el temor que necesitamos. Caleb y su amigo Josué tenían temor de Dios, pero es que creían quién era Dios, porque sí ponían cuidado de lo que ellos habían visto con sus ojos y sabían la capacidad de quién era su Dios. Usted y yo tenemos que ver la capacidad que es nuestro Dios, no por lo que miremos en otras personas solamente, sino por lo que Él dice en su palabra, hermanos. No dependa de las personas solamente para buscar a Dios. Usted tenga comunión con Dios, porque para eso vino Cristo, para que el hombre tenga acercamiento a Dios. Jesús no vino a perder el tiempo solamente. No, yo les voy a dar a unos 4 personas ahí para que ustedes 800 lo busquen a través de esos 4. No, Dios quiso que todos tuviéramos la entrada libre hacia Él, el acceso ante Dios.